Hola, los que están conectados al Zoom, ¿nos escuchan bien? ¿Alguien nos puede contestar para saber? Sí, hay gente conectada. A ver. A ver, fíjate el chat. Está. Pantalla sí, anda bien el audio. Bueno, bueno, vamos a seguir con los Ateneos del día de hoy. Van a presentar las chicas del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que también viajaron para hacer su presentación, así que bueno, éxito. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Bueno, hola a todos. Hola a todos. Mi nombre es Agustina Chioli y mi compañera Agustina Ruggero. Nosotras somos residentes de tercer año del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata y el Ateneo que preparamos para hoy lo titulamos Un déjà vu en el laboratorio. Ay, no puedo. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la presentación de un caso clínico que ocurrió en noviembre de 2024. Tenemos un paciente varón pediátrico de 12 años de edad, oriundo de la localidad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Acude con sus padres en su hospital de origen consultando por cefalea de aproximadamente 15 días de evolución. Esta cefalea además presentaba algunos signos de alarma, como por ejemplo que despertaba al niño por la noche y además estaba asociada a mareos y a disminución de la agudeza visual de campos laterales. Tras este cuadro clínico, interconsultan con neurología, se realiza una tomografía y tras los hallazgos es que se decide la derivación a nuestro hospital. En el IEMI se lo recibe y se evalúa de manera interdisciplinaria por el Servicio de Pediatría y Neurología. Se realiza un examen neurológico y si bien el paciente se encontraba en un buen estado general, estaba reactivo, estaba ubicado en tiempo y espacio, los médicos notaron lateralización de la marcha y también disminución de la agudeza visual en campos laterales, como también habían descrito los médicos de Benito Juárez. No presentaba signos meningios, pero sí evidenciaba episodios de vómito. Bueno, tras el cuadro clínico es que se decide realizar una resonancia magnética de encéfalo, que acá vamos a ver los resultados. Tenemos la imagen a la derecha y se observa una imagen quística, homogénea, bien esférica, bien definida, intraxial y circunscripta, y además se comporta de manera isointensa con respecto al líquido cefalorraquídeo. Esto último nos puede estar hablando de que se trate de un quiste que está lleno de líquido. Tras estos resultados es que se plantean los posibles diagnósticos diferenciales. Uno de ellos fue un quiste de origen parasitario y el otro un quiste neuroglial. Y se decide la internación de este paciente en nuestro hospital. Además, a su ingreso se realiza una serie de laboratorios, se realizó un hemograma, como podemos ver a la izquierda, que se encontraban todos los parámetros dentro de los valores de referencia para nuestro hospital, un coagulograma que también resultó normal, también se hizo una rutina con glucemia, función renal y hepatograma,
que, como vemos, ninguno de los parámetros se encuentra alterado. Además, se realizó una punción lumbar con el fin de analizar el líquido cefalorraquídeo y el citoquímico fue normal y el cultivo no se obtuvo desarrollo de gérmenes. Ante la fuerte sospecha de que se trate de un quiste parasitario, es que se realizó serología para equinococosis o antiguamente llamada hidatidosis por un método de ELISA que resultó no reactivo. Además, se hicieron una serie de imágenes para evaluar la posible presencia de quistes en otras localizaciones, como por ejemplo en hígado y pulmón, que suelen ser las más frecuentes, y todas dieron dentro de los parámetros normales, tanto la radiografía de tórax como la ecografía abdominal. Bueno, continuando con el caso clínico, se decide realizar una cirugía de extirpación o exéresis del quiste. Acá quisimos advertir porque pueden ser imágenes sensibles, ya que son imágenes reales del momento de la cirugía. Como podemos observar en ambas imágenes, avisamos. Como se puede observar, este es el momento de la extirpación del quiste. Se lo observa bien esférico, traslúcido, brillante, de paredes lisas, y si bien en las imágenes no se puede apreciar bien la consistencia, efectivamente sí estaba lleno de líquido como se sospechaba desde la resonancia magnética. La jeringa que ven ahí, eso es solución salina que se utiliza con el objetivo de poder separar el quiste de lo que es el parénquima cerebral y además también se evita la ruptura del quiste. Ante estas características tan típicas, la presunción diagnóstica más fuerte es que se trata de un quiste hidatídico. Bueno, la cirugía fue exitosa, se pudo extirpar el quiste sin ningún tipo de rotura. Medía un poco más de 6 centímetros, como podemos ver en la imagen de la derecha, que tenemos la regla como referencia. Fue remitido a anatomía patológica para su estudio y al laboratorio lo que se remitió fue el contenido del quiste, que también lo podemos llamar líquido hidatídico. En cuanto al procesamiento en el laboratorio, lo que se hizo fue centrifugar este líquido con el fin de concentrarlo y se observó el sedimento al microscopio óptico. Acá podemos ver lo que se encontró, que son protoescólices, tanto invaginados como evaginados, que es un estadio de maduración intermedia de Echinococcus granulosus sensu lato. La manera correcta de informar esto en el informe de laboratorio es: se observan protoescólices de Echinococcus granulosus sensu lato, que después Agus igualmente va a hablar un poco más de lo que es la taxonomía. Bueno, para repasar cómo es la estructura de un quiste hidatídico, acá tenemos el diagrama a la izquierda. La capa más externa es tejido conectivo de lo que sería el hospedador, que también se llama capa adventicia. Después tenemos una capa laminar, que es la que permite el paso de nutrientes, y la capa germinal, que es a partir de la cual se producen los protoescólices por un proceso de gemación. Y en cuanto a la morfología, los protoescólices presentan 4 ventosas y un rostelo con corona de ganchos. Bueno, la observación directa de estos elementos parasitarios, en este caso protoescólices, es que nos da el diagnóstico de certeza de lo que sería equinococosis quística de localización cerebral, que es el diagnóstico final que recibió nuestro paciente. Para continuar con el caso, tuvo una muy buena evolución luego de la extirpación del quiste. Se decidió administrar tratamiento con albendazol. En algunos casos el albendazol se indica antes de la cirugía con el fin de matar al parásito y evitar complicaciones en el caso de que se rompa el quiste durante la extirpación. Tuvo el alta hospitalaria luego de una semana de la cirugía y tras esa muy buena evolución es que se decidió que continúe con sus controles de manera ambulatoria.
Bueno, ahora vamos a seguir para hablar un poquito sobre el agente causal de lo que es la equinococosis eh, en el humano. Les traemos en primer lugar lo que es el consenso que se escribió en el 2022. Está escrito en inglés por los especialistas sobre el quiste hidatídico, donde se hace una nueva nomenclatura y la nueva taxonomía acerca de lo que es el Echinococcus. Y esto nos va a permitir ubicar los géneros en 4 géneros, donde el primero es el complejo Echinococcus granulosus sensulato. Después está el Echinococcus multilocularis, Echinococcus oligartra y el Echinococcus vogeli. Eh, Dentro de lo que es el Echinococcus granulosus sensulato, el hospedador definitivo van a ser los caninos, ya sean los domésticos o los salvajes, y los hospedadores intermediarios naturales van a ser, por ejemplo, las ovejas, y dependiendo del genotipo, los hospedadores intermediarios va a variar en lo que son las especies, donde pueden estar incluidos ovejas y cabras. Para lo que es la equinococosis quística humana, también se lo puede llamar hidatidosis o enfermedad quística, va a estar causada por lo que es el metacestode Echinococcus granulosus sensulato. Este término, por el nuevo consenso, que es el sensulato, se utiliza de forma global, como general, para nombrar al Echinococcus granulosus sensu stricto, también el Echinococcus ortrepli y el Echinococcus canadiensis. Todos estos generan patologías de lo que es la equinococosis quística humana. Y ahora les presento acá lo que es el ciclo evolutivo de este parásito, que es el ciclo que nos presenta el CDC, que comienza que el adulto va a residir en el intestino delgado de lo que es el hospedador definitivo. Y él va a contener los proglótidos grávidos, que van a contener los huevos que se van a eliminar en las heces, y estos huevos son inmediatamente infestantes, que después de la ingestión por un hospedador intermediario, esos huevos van a eclosionar en el intestino delgado y se van a liberar las oncoferas con los 6 ganchos. Estas oncoferas van a penetrar en lo que es la pared intestinal y van a migrar a través del sistema circulatorio a varios órganos, donde especialmente se van a ubicar en lo que es el hígado y los pulmones. Estas oncóferas se van a desarrollar en lo que es un quiste hidatídico de pared gruesa que se va a agrandar, o sea, va a crecer en tamaño de forma gradual y van a ir produciendo en su interior lo que son protoescólices y quistes hijos que van a estar dentro de lo que es el quiste. El hospedador definitivo se va a infestar al ingerir órganos que van a contener esos quistes que están dentro de lo que es el hospedador intermediario que está infestado. Entonces, en el hospedador definitivo, los protoescólices se van a evaginar y se van a adherir a lo que es la mucosa intestinal y se va a desarrollar la etapa adulta del parásito. Los humanos participamos en este ciclo como hospedadores intermediarios de modo accidental. Entonces, lo que va a significar que se va a infestar por ingerir estos huevos y las oncóferas se van a liberar en el intestino y se va a desarrollar el quiste hidatídico. Estos quistes se pueden encontrar en varios órganos que los vamos a nombrar más adelante. Y si el quiste se rompe, los protoescólices se pueden liberar y emigrar y generar otros quistes en distintos órganos. Entonces, las infestaciones suelen ser asintomáticas durante años y esto va a tener que ver con los síntomas, con la localización del quiste y la sintomatología que puede generar la ubicación de un quiste dependiendo del órgano donde se ubique. Entonces, de eso va a tener que ver la velocidad. Las localizaciones frecuentes van a ser, en primer lugar, hepática y pulmonar, y puede afectar otros órganos como los que vimos en el caso clínico, que puede ser sistema nervioso central, pero también puede afectar órganos como el vaso, riñón, corazón, huesos y bueno,
otro lugar donde migre un protoescólice, ahí puede generar un quiste. Y además del quiste, la ruptura de ese quiste puede generar otro tipo de sintomatología en el paciente, como por ejemplo fiebre, urticaria, eosinofilia y un potencial shock anafiláctico que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen los médicos hoy en día para hacer un diagnóstico de equinococosis quística? Van a ser, en primer lugar, el antecedente epidemiológico. Este paciente tiene que haber estado o situarse en lugares donde esté el parásito y estar en contacto con animales como perros, que estén en contacto con ovejas y que pueden seguir el ciclo del parásito. Perdón. Después, la etapa de las imágenes, que también ya es una etapa donde participa el laboratorio de imágenes, donde para acceder a una tomografía o a una radiografía o una ecografía, exámenes físicos, signos y síntomas del paciente. Por ejemplo, si observamos que hay un quiste en un hígado y tenemos elevadas las transaminasas o el laboratorio me da síntomas de que hay un daño hepático, ya ahí es parte de los exámenes que cooperan con el diagnóstico. Y después el laboratorio, donde nosotros podamos observar el líquido donde está el líquido perteneciente al quiste hidatídico, así como las serologías. Entonces, hablando específicamente del diagnóstico, como les nombré, están las imágenes para observar las lesiones quísticas esféricas o unilocular, que son lisas, de paredes delgadas, llenas de líquido, y el líquido, la densidad de ese líquido que se observa en la imagen va a ser comparada con la densidad del líquido cefalorraquídeo, y eso, previo a una cirugía, da indicio de que es un quiste hidatídico y no un tumor, por el tipo de densidad. Si es igual a la del líquido cefalorraquídeo, nos va a indicar que hay líquido y no es un tumor sólido, por ejemplo. Después lo que es el examen histopatológico y parasitológico es el gol estándar, que es lo que le va a poner el sello a este quiste hidatídico, y es donde se va a hacer la observación directa de los protoescólices y los ganchos de este metacestode. Que bueno, ahí pueden ver la longitud de los ganchos es lo que nos va a poder ayudar a definir entre género y especie principalmente, pero el diagnóstico ya con la observación de ganchos y protoescólices ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Y después lo que es la detección de los anticuerpos específicos mediante pruebas serológicas. Esta prueba está, bueno, nosotros particularmente no la hacemos, la derivamos al Malbrán. Y es importante destacar que no es necesario para hacer un diagnóstico una prueba positiva, o sea, una serología positiva para equinococosis, porque cuando está en estado de quiste, es un mecanismo que tiene el parásito para sobrevivir en el cuerpo, que está protegido y el cuerpo no va a generar una respuesta inmune contra el parásito, entonces no vamos a tener serología positiva. Al momento que este quiste se pueda romper, ahí es cuando puede llegar a dar serologías positivas, ¿sí? Y después lo que es la biología molecular, que también a través de una PCR nos vamos a poder identificar también al parásito. En cuanto al tratamiento, en primera instancia va a estar la intervención quirúrgica, que es lo que ya Agus nos explicó, utilizando una solución salina hipertónica para poder despegar de las paredes del cuerpo, en este caso del cráneo que rodea ese quiste hidatídico, y poder separarlo de tal manera que no se rompa. Es una cirugía totalmente diferente a lo que es una remisión de cualquier otro tumor. Y bueno, después lo que tiene, cómo se sigue el tratamiento es dando albendazol, que es un antiparasitario, con una dosis de entre 10 y 15 miligramos por kilogramo, que bueno, este antiparasitario se va a dar cuando hay un derrame intrahospitalario, cuando hay una recurrencia o lesiones múltiples, o cuando hay una ruptura del quiste hidatídico. Llamamos que es un tipo de tratamiento empírico, no porque no sabemos ante lo que nos estamos enfrentando, sino que es empírico porque en sí no sabemos si hubo derrame o no, y entonces no sabemos a lo que nos estamos encontrando en un futuro. Por eso hay que tener una conducta expectante del paciente, que una vez retirado el quiste,
hay que hacer observaciones si no hubo liberación de protoescólices y que se hayan ubicado en otros sitios y aparezcan quistes hidatídicos en otras partes del cuerpo. Y bueno, para recordar que lo que es la equinococosis quística es un evento de notificación obligatoria en el sistema de CISA, y acá les traigo tres conceptos para tener en cuenta. Uno es lo que es caso sospechoso de equinococosis quística, que es todas las personas que tengan, o sea, que se les pueda observar por un mecanismo de imágenes la presencia del quiste, más una de estas tres opciones: haber estado en contacto con perros en áreas endémicas o convivir con alguien que tenga un diagnóstico de hidatidosis y que haya, o sea, y que comprenda también haber estado en el área de la misma zona geográfica o endémica, y no tener antecedente de contacto con paciente con hidatidosis, sino haber estado en un antecedente de un viaje o permanecer en áreas rurales o semirurales donde pueden estar desarrollado el ciclo de este parásito con la presencia de perros en contacto con los hospedadores intermediarios y que pueden haber adquirido el parásito. Después está el concepto de caso confirmado de equinococosis quística, que es haber visualizado de manera directa a través del microscopio los protoescólices o los ganchos del metacestode y haber hecho un estudio de PCR, o sea, de biología molecular, para confirmarlo. Y después está lo que es el caso sospechoso con imagen compatible con signo patognomónico, que es tener la imagen del quiste hidatídico detectado y haber hecho un estudio de serología. Acá un poquito de epidemiología para mostrarles que los casos principalmente se encuentran cerca de la cordillera, pero principalmente en la Patagonia, donde las dos provincias son Neuquén y Chubut con mayor prevalencia, y que en los datos de los últimos 5 años, en el 2023 fue el año de mayor incidencia de equinococosis quística en nuestro país. Bueno, ¿y por qué un déjà vu? Que es el título que le pusimos a nuestro Ateneo. Eso es porque en 2016 en nuestro hospital hubo un caso muy similar de equinococosis quística cerebral. Acá en la izquierda podemos ver el póster de este caso clínico que se presentó en un congreso, y ahora vamos a ver todas las diferencias y similitudes que tuvieron ambos. Bueno, en el caso del 2016 también era un paciente pediátrico varón de 10 años, y si recordamos, nuestro paciente tenía 12. Algo que nos llamó mucho la atención es que ambos provenían de la localidad de Benito Juárez, y como ya mencioné anteriormente, ambos fueron diagnosticados con equinococosis quística cerebral, que no es un dato menor porque dentro de las equinococosis quísticas la localización cerebral engloba nada más del 1 al 2% de los casos, y además estos dos pacientes ninguno presentaba quistes en otras localizaciones, como ya dijimos anteriormente, que las más frecuentes son hígado y pulmón. Una de las diferencias fue que el caso del 2016 sí presentaba antecedentes familiares de equinococosis. La madre había sufrido una lobectomía de pulmón debido a la presencia de un quiste hidatídico, pero en el caso de nuestro paciente no se evidenció ningún nexo epidemiológico. Y ambos presentaban serologías negativas. A la izquierda en el póster podemos ver el resultado de la resonancia magnética del paciente del 2016 y también los elementos parasitarios encontrados por el laboratorio que participó en el diagnóstico de certeza, como eran protoescólices, y en ese caso también se habían encontrado ganchos sueltos. El tamaño del quiste también fue similar, porque en el caso del 2016 fue aproximadamente de 8 centímetros, y otra similitud es que ambos presentaban el quiste en el lado izquierdo del encéfalo. Y para ir terminando el Ateneo, algunas conclusiones. La equinococosis quística humana es un problema de salud pública en nuestro país debido a la alta incidencia. La equinococosis quística cerebral debe ser siempre considerada dentro de los diagnósticos diferenciales
de lesiones quísticas únicas encefálicas, por más de que no sea una localización muy frecuente, como ya mencionamos. Es fundamental la prevención, principalmente la desparasitación de perros y ovejas, ya que son los que participan en el ciclo biológico del parásito. Y además también destacamos lo que sería la educación a la comunidad para que conozcan la enfermedad y que conozcan también las medidas para su prevención. Y por último, destacamos la importancia del trabajo interdisciplinario y el rol que tiene el laboratorio y nosotros como bioquímicos para poder participar del diagnóstico de certeza de esta enfermedad. Acá le dejamos la bibliografía que consultamos para el Ateneo. Bueno, y agradecer al sector de micología y parasitología de nuestro hospital y a nuestra querida residencia del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que bueno, nos están viendo desde Mar del Plata. Muchas gracias.